Bueno, entonces vamos a leer. El Papa Francisco seguirá en el Vaticano y, como lo dije el año pasado, en las predicciones, y este año seguirán los escándalos económicos con el Banco Ambrosiano o el Banco del Vaticano, los escándalos sexuales, y se destaparán muchas ollas podridas, especialmente las económicas, sobre todo en Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica y Europa, entre otros. Continúa en decadencia la feligresía, aunque el Vaticano está tratando de mejorar su imagen y de darle un enfoque diferente para que las personas sigan en la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Entre paréntesis, aunque yo no soy católico, apostólico, romano, soy católico independiente. Ya varias veces en varios en vivos hemos hablado sobre qué es Iglesia Católica Independiente, Iglesia Católica Apostólica y Romana. Igual voy a subir un video en estos días sobre toda la parte histórica y teológica y en Sagrada Escritura de las iglesias particulares, o algo que llamo Iglesia Universal o iglesias particulares, desde el inicio del cristianismo primitivo, paleocristianismo que se llama, desde Jesús y los apóstoles y su desarrollo a través de los siglos. Eso va a estar bien interesante. Sé que les debo muchos videos, pero ahí estoy poniéndome al día. Es más, por ahí hace poco subí el video sobre el exorcismo mmm, masivo, y dando mi opinión sobre ese tema para que lo miren, busquen en el canal. No estoy en contra de la iglesia y menos en contra del Papa Francisco, con quien me identifico mucho en su forma de pensar, de avanzar, de ver las cosas, aunque no soy muy partidario del enfoque que él tiene, pero sí hay que meditar en que la iglesia no está en sus mejores momentos. Hablando en el ámbito institucional y no la iglesia espiritual o de humanidad, los problemas no son solo de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, también abarcan otras iglesias y de diferentes religiones. Se tiene claro que el Papa Francisco tiene como objetivo principal reformar la iglesia, pero hay muchos grupos de extrema derecha o, perdonen, es que me interrumpen, de extrema derecha que no quieren permitir los cambios. Esto hace que haya un detrimento fuerte hacia el futuro y su adaptación. Es compleja esta crisis que actualmente atraviesa la iglesia. Por otro lado, los seminarios, comunidades religiosas siguen teniendo crisis vocacionales. Hoy en día hay muy pocos sacerdotes, lo que implica que muchas iglesias tengan que cerrar y no tengan cómo sostenerse económicamente. Hay que tener en cuenta que son iglesias que se sustentan regional y localmente de los ingresos de los feligreses. Como todos lo sabemos, el Vaticano tiene sus entradas económicas, sus negocios, sus empresas. De eso realmente viven. Aparte de los diezmos, limosnas, sacramentos, pero si esto se vuelve epidemia, como se está viendo, la feligresía seguirá bajando. No habrá clérigos ni sacerdotes para atender misiones e iglesias. Llegará el momento en que la iglesia como institución va a colapsar con tantos escándalos, problemas económicos, posturas muy radicales y conservadoras. Esto hace que las personas busquen otras opciones. El reto no es fácil. No solo estamos hablando de la religión de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, sino de todas las religiones y espiritualidades. El ser humano está en proceso de secularización, de relativismo religioso y espiritual. Busca un cambio en el cual no esté tan marcado el modelo de una iglesia estructural o de una iglesia organizada como tal, o región institucionalizada o religión institucionalizada. Eh, Entre paréntesis, yo no estoy en contra de eso, aclaro. Cierro paréntesis, esto está forzando a que la iglesia romana debe tener cambios, y de eso está muy consciente el Papa Francisco, pero no la mayoría de los miembros conservadores de la iglesia. Se ve que se puede enfermar el Papa Francisco y posible atentados con él de manera personal. Digo que puede haber un cisma dentro de la iglesia. Varios quienes quieren sacar al Papa Francisco aparte, y se ve en la posibilidad de tener otro papa. Debemos esperar, solo se sabrá con el tiempo.
El panorama no es alentador, nada positivo. Le pido al Señor por la purificación, la restauración de todos, de tantos vicios y cadenas que llevan por siglos la iglesia romana, otras iglesias y religiones que también llevan ese mismo parámetro. Ese es un tema muy delicado. Y aclaro, yo no estoy en contra de la Iglesia Católica Apostólica Romana, no estoy en contra del Papa, tengo buenas relaciones, tenemos la Congregación Sacerdotal Internacional, buena relación con obispos, sacerdotes, con el Vaticano, pero nosotros somos un proyecto independiente. Eso no quiere decir de que nos alejemos de la doctrina, del magisterio de la Iglesia, la tradición de la Iglesia, la Sagrada Escritura, los sacramentos, el amor a María, la Virgen, los ángeles, los santos. Lo único es que estamos buscando una forma diferente, volviendo al cristianismo primitivo y cómo eran que los apóstoles desarrollaban su ministerio. Es importante entender que este año, el año pasado, yo vivo todavía en el año pasado, el año pasado se dieron muchos escándalos, muchos escándalos sexuales, se destapó muchas ollas, como yo lo había advertido, problemas económicos, problemas del Banco del Vaticano, escándalos fuertes, muy fuertes del Vaticano. Ahora, el Papa Francisco es polémico y entre lo desde la izquierda no es que estén muy de acuerdo, aunque ellos la mayoría lo apoyan, y entre la derecha menos, y menos entre la extrema derecha, que son los más poderosos, los más viejos y los más mañosos. Entonces ellos no quieren dar un avance hacia el futuro. La iglesia tiene que renovarse, tiene que restaurarse, tiene que adaptarse, tiene que modificar muchas de las metodologías que utilizan. El Papa Benedicto XVI, Ratzinger, el gran teólogo, porque es un teólogo, usted ve la síntesis que él hace, es un teólogo de peso. Que no sea carismático, que no sea bonito, eso es otra cosa, porque es más teólogo, como buen alemán, pero él dio su profecía o su vaticinio o su predicción donde la iglesia tendría que llegar de nuevo a los inicios del cristianismo, llegar a cambiar muchas cosas, entre ellos la forma institucional en la que está manejando las cosas. Y es así, es verdad. Ahora, debemos de agregarle un componente que fue mortal para todas las religiones y espiritualidades en el mundo, que fue la pandemia. La pandemia donde pudo afectar más fuertemente fue la espiritualidad, las religiones, porque aquí no solo se afecta a el catolicismo, se afectan todas las religiones. ¿Por qué? Porque la religión es un sistema donde es grupal, donde es asociativo, donde tenemos que tener contacto los unos con los otros, es social, tiene muchos valores, entre ellos el compartir. Entonces, cuando ya se tuvieron que cerrar los templos, ahorita que están con las medidas de bioseguridad, el tema es muy complejo. Se viven ahorita crisis muy fuertes, existenciales, eso lo hablamos en videos anteriores, en vivos anteriores, donde la gente está llegando a un momento donde solo mira el único camino, que es el suicidio. Hace poco se suicidó un empresario aquí en Bogotá de una forma horrible y mucha gente se está suicidando, y eso yo lo había dicho el año pasado también. Más ahorita con el encierro, con la incertidumbre, con la tristeza, con la depresión y no teniendo una ayuda, ya lo habíamos hablado, eso es una bomba de tiempo, o sea, eso ahorita están enfocados en las vacunas, eso está muy bien. Le invito a que vea el primer en vivo que hablo de la pandemia y las vacunas y todo lo que hablé el año pasado sobre ello, desde enero que se empezó a dar, febrero, marzo, ya se concretó un poco más lo de la pandemia, entonces
Ahí les adelanté muchas cosas que después se dieron, gloria al Señor, como avisos, y todavía sigo dando avisos, y la gente se emberraca porque piensan que soy fatalista, apocalíptico, pero no, no puedo decir algo que el Señor no me está mostrando en ese momento. Ya queda en interpretación y cada uno saca sus conclusiones si creer o no creer. Yo no vengo a imponer nada ni que me tienen que creer. Si me creen bien y si no, pues está bien, no hay ningún problema. Entonces, pasar a lo virtual no es lo mismo que tener el contacto con la gente, porque es que es muy necesario y fundamental el contacto social y más en lo religioso. La iglesia tiene que renovarse, tiene que empezar a desarrollar políticas tecnológicas para poder llegar a los feligreses, porque esto va a durar un tiempo, como se los dije en el primer en vivo sobre la pandemia. Esto no va a pasar ya. Entonces las circunstancias es difícil. Se ha muerto muchos sacerdotes, varios obispos por el COVID. Esa palabra no la puedo decir, pero bueno, ya la dije. Por el bicho, porque pues desafortunadamente es fácil contagiarse y si en un momento dado se da de que tiene que partir, bueno, gloria al Señor, Dios sabe cómo y por qué se dan las cosas, pero esto ha afectado mucho porque clero no hay clero. Ahorita no es tan llamativo ser sacerdote como hace 20, 30 años. Ahorita se piensa mucho, los jóvenes piensan mucho, no solo por el celibato, que ahorita más adelante lo vamos a hablar, sino también por el futuro, porque ahorita económicamente los sacerdotes se han visto muy afectados y varias veces escribí de que por favor le colaboren a su sacerdote de su parroquia, llévele una ofrenda, llévele un mercadito, porque a veces están pasando momentos difíciles. Tratan de medio sostenerse. ¿Por qué? Porque cada parroquia tiene su economía aparte, tiene su administración aparte. A menos de que sea comunidad religiosa, pero aún los de comunidad religiosa que tienen colegios y que tienen empresas y cosas, están pasando por una crisis muy fuerte. Y los más jóvenes son de 40, 50, 60, 70 años. En Europa, en Estados Unidos, aquí todavía son de 30, de 40, de 50. Todavía hay algunos que están en el seminario, pero de las cifras, de las estadísticas que antes entraban a ser sacerdotes, en el proceso vocacional, por ejemplo, en el Seminario Mayor de Bogotá, San José, entraban 100 en un grupo y de eso se llegaba a ordenar uno o no se llegaba a ordenar ninguno. Ahorita entran 20, entran 15. Es muy complejo la situación. ¿Por qué? Porque ya no es llamativo ser sacerdote por muchas circunstancias. Pero es algo que la iglesia tiene que empezar a replantearse. Ahora, de sus templos, y esto alguna vez lo hablamos en un en vivo, el mantenimiento, la administración, mantenerlos es costoso. Hay lugares que hay recursos, hay lugares donde el Estado le colabora, pero hay lugares donde no. Y hay sacerdotes que se ven muy mal. Esto no es que todos somos amiguis y nos vamos a reunir y nos vamos a ayudar. ¿Usted qué necesita? Sí, hay algo de hermandad y algunos se ayudan entre otros, pero en general mire cómo sale adelante. Sobre todo lo que son sacerdotes diocesanos, que son párrocos, la mayoría de iglesias, a menos que tengan otra profesión. La mayoría, ¿qué profesión tienen? Ser profesores. Y ya vemos ahorita las dificultades para la enseñanza. A menos de que sea de comunidad religiosa, que esa es otra historia, ese es otro cuento. Entonces la iglesia, trabajadores, grave, porque estamos en una crisis espantosa. Hay que pedirle al Señor de las Mías que mande trabajadores. Este año les dije que el Papa Francisco iba a estar malito, el Papa Francisco ha estado malo, pero no crean que ya él va a salir, él todavía se aguanta unos añitos, cada vez se va apagando su fuerza vital, tiene mucho trabajo, hay mucha presión, hay mucho estrés, él hace lo que puede, hay muchos chicharrones, muchos problemas, es un cargo que no es envidiable, o yo no lo envidiaría porque es un trabajo 24/7 hasta reventar. Es un trabajo
muy pesado. Yo también trabajo así, pero ese trabajo es mucho más de presión y es un trabajo muy desgastante y miremos la edad que él tiene. Pronto van a ser sínodos donde están permitiendo que la mujer y los laicos den su opinión, pero eso no hace la diferencia. O sea, las cosas no han cambiado de fondo. Hay algunas cosas que se están dando, que el Papa Francisco está detrás, que quiere vincular más a los laicos, que quiere vincular más a la mujer, pero en el fondo sigue las mismas políticas, porque es unas políticas que vienen de hace muchos siglos. En la iglesia, para cambiar las cosas, llevan años, siglos, décadas. Entonces eso no es que llega el Papa Francisco y ya cambió todo. Y esto haría que hubieran cambios y hubieran cismas, divisiones adentro, porque hay unos que ya están cansados, sobre todo los de izquierda están cansados, aunque han habido guiños, han habido como chispazos de querer hacer rancho aparte, pero se mantienen. ¿Por qué? Porque piensan mucho en la unidad de la iglesia, que es importante. Nosotros nos desarrollamos un proyecto aparte, paralelo, divergente, porque nosotros buscábamos otra forma de trabajar dentro de la iglesia, no lo íbamos a conseguir en todo sentido, social, ministerial, familiar, espiritual, de todas las áreas. Ahora, si yo me hubiera quedado, gracias a Dios, me retiré de la iglesia romana, no porque a mí me echaron, y eso yo tengo un video donde digo por qué me retiré de la iglesia romana, no porque me persiguieron, no porque era mal estudiante, no porque tuve problemas, escándalos, nada de eso. Yo tuve una muy buena estadía en varias comunidades romanas y me quieren todavía y tenemos buena relación con algunos, con otros nos hemos distanciado, más con el Ministerio de Liberación porque no les gustó. No les gustó que me retirara de la iglesia romana y menos el Ministerio de Liberación, pero me respetan. Y eso es algo bonito. Y más en lo académico, cuando nos encontramos en algún simposio, algún congreso, alguna actividad ecuménica, bueno, en fin. El hecho es que yo estaba bien, entre comillas, económicamente, porque no me faltaba nada. Cuando yo me retiré de la iglesia romana, yo salí con una mano adelante y una mano atrás, como muchos otros que les ha sucedido lo mismo. Entonces me tocó empezar a construir y a trabajar. Y de eso hace 20 años. Y así continuo y ha sido una gran bendición, momentos muy difíciles, momentos muy complicados, más que en esa época había una persecución más fuerte que la que hay actualmente, por muchas razones, pero no voy a andar en ello, porque si no se nos vuelve la... Entonces, problemas con este año 2021-2022 van a salir escándalos. Ahorita tuve un sueño que tuve donde aquí en Colombia, en Bogotá, varios obispos estaban involucrados en malformación, malmanejeros y un obispo importante. Entonces, van a seguir habiendo escándalos económicos en la iglesia, tanto en Sudamérica como en Europa, como en Estados Unidos, como escándalos sexuales se van a destapar muchas cosas todavía y problemas de hace muchos años, pero también más actuales. Acordémonos del año pasado que hubieron, aquí en Colombia hubieron varios escándalos que se a la palestra pública y eso dañó mucho la fe de la ferecía. No porque la fe la tengan que tener el sacerdote y el ministro de Dios, pero hay gente que se pone su fe en ellas, en las personas, en los sacerdotes, el ministro de Dios en nosotros, y como hay fallos, entonces pues ya pierden su fe en Dios, en Jesús, en la iglesia. Bueno, Jesús no tiene la culpa de los errores que los trabajadores hagan. Eso es así, pero bueno, se va a presentar, van a empezar a haber divisiones. Hay un proyecto globalista incrustado en el Vaticano y el Papa Francisco medio. Eh, y esto va a hacer de que vayan a haber muchos inconvenientes. Algo que llaman el capítulo inclusivo. Ahí se lo dejo para que investiguen.
están los Rockefeller, están los, bueno, varias familias. Bueno, ya no me voy a meter, esto sería para otro envío. Entonces, van a seguir habiendo dificultades, el Papa va a seguir estando enfermito, va a haber momentos donde vamos a ver ayuda a él, porque de todas maneras lo que él está haciendo, pues, ha hecho positivos, pero dentro del Vaticano se vive una gran tensión. Se lo digo porque conozco, estoy en el Vaticano, conozco amigos, y el Señor a mí me ha revelado cosas que con el tiempo se han ido cumpliendo. Entonces, debemos hablar de que haya un cambio. La iglesia tiene que transformarse, tiene que adaptarse, tiene que reinventarse, si la hablar en esos términos modernos, a los tiempos, a la juventud, a la sociedad, al mundo, cómo está evolucionando, porque todavía tienen concepciones que son muy arcaicas y son muy radicales, y ya el joven, sobre todo hablando de la juventud en el futuro, ya ellos no comen entero y no aceptan muchas cosas, que está bien, o sea, yo no estoy en desacuerdo. Lo que sí hay que es replantear muchos puntos que hay, o más bien las metodologías que se están desarrollando. Entonces, es complejo. Se vienen momentos financieros difíciles para el Vaticano, se vienen momentos difíciles para los sacerdotes y las curias romanas por los meses que llevamos, que no es muy poco lo que económicamente entra, y esto los va a afectar. Ahora, hay muchos sacerdotes que no se vinculan a la misión como tal. Hay muchos sacerdotes que se acomodan a hacer un ritual por hacerlo, por cumplir, pero no se involucran profundamente con el pueblo. Y esto hace que se genere muchos vacíos. Entonces, por eso muchos salen yéndose a los evangélicos, los cristianos, amigos pastores, con muchas iglesias evangélicas, cristianas en varios países, no hay ningún problema. Hay unos que son muy fanáticos, los respeto, pero hay diferencia. Y o se van donde el brujo, o donde el hechicero, o donde otras cosas, a buscar esa sed de soluciones espiritual. Entonces, no les haga raro que empiecen a darse divisiones y conflictos dentro de medidas que se van a procurar el lado de Francisco y la izquierda que está en el Vaticano, que son los jóvenes que quieren tener cambios. Pero los más ancianos, los que tienen el poder, eh, quieren mantener todavía, aunque hay jóvenes que también han sido curtidos, enseñados en esa mentalidad, entonces quieren seguir los mismos parámetros. Y hay muchas personas, muchos católicos apostólicos romanos, que son más papistas que el Papa y son fundamentalistas, que cuando yo hablo de estos temas, entonces escandalizan, que es que estoy atacando a la iglesia, es que estoy atacando al Papa Francisco. No, hablo un análisis que hago de la realidad, no lo digo solo yo. Miren las estadísticas, miren las noticias, miren la investigación. Bueno, preguntas sobre el tema, seguimos. Ali Ron no me pregunta, bueno, pero esta no es, bueno, sí y no. Monseñor, está propenso la costa norte de un tsunami. La semana pasada tembló en el mar. ¿Podría suceder? Sí va a haber bastante actividad marina y terrestre, también temblores, tsunamis, terremotos, pero debemos orar. El Pacífico y el Atlántico van a estar muy movidos este año. Eso lo hablamos al inicio, donde hablamos sobre desastres naturales, pero confiemos en el Señor, oremos que se cubra con su sangre poderosa Colombia, bueno, el mundo entero, y que no se den estas tragedias. Entonces les leo las evidencias. Cardenal Besio, el escándalo por la compra de una lujosa propiedad en Londres que llevó a la
renuncia, lo llevó a la renuncia de uno de los prelados más poderosos del Vaticano. Vaticano, escándalo, eso es de BBC, 26 de septiembre del 2020. Vaticano, escándalo llega hasta los dineros del Papa Francisco. Es importante que vean, entren, por eso bajen el documento y ustedes entran a leer porque son noticias muy seleccionadas sobre lo que está sucediendo. Escándalo sobre el óvulo de San Pedro. Pilas con eso. Cardenal Giovanni Angelo. Seguimos con él entonces. WD, 30 de septiembre del 2020. La hora de la verdad para los corruptos en el Vaticano. Papa reforma tribunales penales. Sí, bueno, esto antes de seguir con la noticia, el Papa, y hay un grupo que sí han estado haciendo purificación, que sí han estado haciendo reformas, pero hay otros que no han permitido. Entonces, por más que el Papa quiera, él puede llegar hasta un límite. Y en el sueño que tuve, van a hacer una reforma, lo que le decía a los obispos, de malos manejos económicos y eso, van a hacer una purga, una reforma, veía en el sueño de estos prelados. Esperemos en las manos del Señor. Bueno, ese es el espectador 17 de marzo del 2020. El Papa retira los fondos a la Secretaría de Estado. Francisco atribuye los últimos escándalos financieros de la Santa Sede a la mala gestión y el control económico del órgano más poderoso del Vaticano. Entonces ahí vemos el Banco del Vaticano, la administración interna del Vaticano. Es muy complejo, es un sistema, el sistema económico como tal del Vaticano, algún día lo vamos a hablar, es supremamente complejo, es supremamente centralizado, pero a la vez es centralizado, todo está unido, pero tiene independencias. Entonces las independencias hacen lo que quieren. Es que es bien complejo. Bueno, eso es, después lo hablaríamos porque es bien fascinante. El país 5 de noviembre del 2020, el Vaticano revela sus datos financieros en medio de escándalo. Entonces ahí vemos, por primera vez el Vaticano dio a conocer el jueves un detallado presupuesto, estado financiero y declaración de ingresos en un momento en que busca garantizar a sus fieles que hablan en serio sobre la reforma, su ley, que la información financiera después de un escándalo de corrupción que ha puesto en evidencia un mal manejo fiscal. Eso es San Diego Union Tribune, 1 de octubre del 2020. El Papa asegura que su batalla contra la corrupción en el Vaticano es el legado de Benedicto, del Papa Benedicto XVI. ¿Qué es lo que pasa? Juan Pablo II, Benedicto XVI. Benedicto XVI fue el que estuvo detrás del poder de Juan Pablo II. Muchas cosas se obviaron, muchas cosas se ocultaron, muchas cosas dijeron, bueno, dejemos eso así, después miramos, o no, dejemos eso así, que eso se arregla solo. Eso ahí obra el Espíritu Santo, eso se arregla solo. Entonces, ¿qué fue haciendo? ¿Qué fue sucediendo? Una mafia dentro del Vaticano muy fuerte. Hay varios documentales, libros, investigaciones de gente muy seria, de organizaciones mundiales, que pueden buscar en internet para que ustedes mismos vean que yo no les hablo carreta. Donde el entrar este nuevo gobierno de Francisco empezó a luchar por ese tipo de cambios que tienen también su trasfondo, pero no vamos a entrar más en eso porque ya entraríamos a teorías de conspiración. Y no quiero que es que es un conspirador, es que conspira. Bueno, Express, 30 de octubre de 2020, el Vaticano publica reglas sobre cómo debe actuar la Iglesia Católica ante casos de pedofilia. Que esto es un cáncer muy, muy profundo. Ahorita lo hablamos cuando vayamos a hablar del celibato, hablamos de ese tema. Actualidad art.com, 17 de julio del 2020. El Vaticano ha publicado instrucciones detalladas sobre cómo establecer la verdad cuando acusan a religiosos de la Iglesia Católica de haber abusado sexualmente de menores.
Evidencia número 8. Al menos 3.000 niños fueron víctimas de agresión sexual por parte de unos 1.500 miembros de la Iglesia Católica en Francia desde el 1950. Ese fue el escándalo que el año pasado estalló, que tenían muy guardado, que ya se sabía en algunos círculos, pero ya hacerlo social y hacerlo que se viera a muchas otras personas fue pues una bomba que fue devastadora. Actualidad.com, 17 de junio del 2020. Comenzó a pasarse a mi cuarto por las noches. Bueno, ahí hablan sobre Miguel Hurtado. Bueno, ahí hay cositas para que entren y miren. Elpaís.com, 15 de febrero del 2020. Fieles cristianos y católicos en decadencia. Este es un análisis, bueno, les voy a leer algo. De acuerdo con las investigaciones del Page Reimage Center, en los últimos 10 años hay un declive del 12% en cuanto a personas que se identifican como cristianos. Hace 10 años, el 77% de los adultos en Estados Unidos era cristiano, pero ahora bajó a un número a 65%. Por otra parte, ha habido un declive del 4% en la población católica, mientras que el agnosticismo, el ateísmo y nada en particular van en ascenso. El estudio que solo la mitad de los millennials se identifican como cristianos y que 4 de cada 10 no tienen una religión. Lo que les estaba diciendo el secularismo, la juventud quiere explorar, la juventud quiere ver otras maneras, la juventud necesita, tiene sed de conocimiento y espiritualidad, pero al mostrar un modelo caduco, un modelo que no tiene impacto, ellos pues terminan haciéndose a un lado y la juventud va a ser el futuro. Ahorita ustedes lo pueden ver, quienes están yendo a Eucaristías, de qué edad, son pocos los jóvenes, de qué edad van a confesarse, de qué edad van a los sacramentos. Estamos hablando de 30, 40, 50 años, gente de 15, 20, 25, muy poco. Entonces, depende de la región, depende de la ciudad, depende también si el cura, el sacerdote es carismático, eso depende de muchas cosas, pero en general, en Estados Unidos, en Europa, en Sudamérica, aunque aquí se trata de mantener, pero ya se ven los golpes que se están viviendo el cristianismo, catolicismo y las demás religiones, porque también son afectadas. Infogates, el 30 de enero del 2020, el caso de la iglesia, perdón, el acoso de la iglesia, 280,000 creyentes menos cada año. La iglesia católica atraviesa en España una intensa crisis de fervor religioso que la está llevando a perder cada año más de 250,000 de creyentes, una merma de seguidores que se suma a un crecimiento creciente abandono de practicantes para ir a la misa, casarse, bautismo, bueno, en fin, etc. Público.es, 27 de enero del 2020. Por tercer día consecutivo, el Papa Francisco canceló su agenda a causa de su resfriado. Eso es lo que vimos, eso fue el 28 de febrero del 2020, infovice.com, que él viene malito. Hace poco estuvo enfermito también, no sé si se dieron cuenta. A mitad de año también, ahorita, bueno, perdón, a mitad del año pasado y a finales. Hay unos anexos que saben que ya se encuentran en el blog, en la página de WIS Oráculo del Señor, donde son temas que yo voy subiendo a lo largo del año. Entonces, escándalos sexuales en la Iglesia Católica Apostólica Romana, 5 de abril 2020, y pueden entrar y ver el escándalo que se dio con aquí en Villavicencio, en Colombia, más de 18 sacerdotes en proceso por violación de menores.